invasión de Ucrania ha desestabilizado al mundo de múltiples maneras. El saldo hasta el momento es de cientos de personas fallecidas, muchas más heridas y más de 1 millón de personas refugiadas. Como en muchas otras guerras antes de esta, entre la complejidad de factores geopolíticos que detonaron el conflicto en Ucrania, se encuentra de manera prominente el factor energético. La invasión ha revelado el costo oculto de la dependencia de Europa del petróleo y el gas de Rusia. Esa dependencia que por décadas ha elevado costos para la población y ha agravado la crisis climática, ahora también está financiando directamente la guerra. En este contexto, la transición energética se convierte no solo en una condición necesaria para evitar un cambio climático catastrófico, sino en un imperativo para la paz. Para desmenuzar un poco esta aseveración, hay que empezar por entender el contexto de los últimos 2 años. Desde abril de 2020, Rusia está activamente coordinando la producción de petróleo con otros productores dentro y fuera de la OPEP, bajo un acuerdo conocido como OPEP+. Este acuerdo se estableció con el objetivo de reducir la producción mundial en respuesta al rápido declive que sufrió la demanda como resultado de la pandemia por COVID-19, con el correspondiente desplome de precios. Rusia también restringió deliberadamente el flujo de gas. Incluso antes de la invasión de Ucrania, los precios de gas metano se habían duplicado en Estados Unidos y disparado en Europa en el último año. Rusia es una potencia en la producción de combustibles fósiles. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía, en 2019, las exportaciones rusas representaron el 13% de las exportaciones de petróleo, 17% de carbón y 26% del gas del total mundial, lo cual representa entre 54 y 59% de todo el ingreso de Rusia por concepto de exportaciones. Si bien desde 2018 Rusia ha impulsado una estrategia de diversificación, una parte significativa de los combustibles que exporta Europa aún pasan por territorio ucraniano. Por ello, desde finales de febrero, con el inicio de la movilización militar y hasta este momento en marzo, el miedo a la disrupción en el suministro hizo que se dispararan los precios a nivel global. El barril de petróleo alcanzó más de $140 el 7 de marzo, el precio más alto que el mundo ha visto en 25 años. Comunidades y empresas en todo el mundo están experimentando un severo impacto en la inflación derivado del aumento en el costo de la energía. Adicionalmente, los precios de la energía también se han visto afectados por la toma de terminales nucleares de generación eléctrica por parte de Rusia. El ejército ruso ha tomado la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa y una de las 10 más grandes del mundo. Por supuesto, el principal capitalizador del aumento en el precio de los energéticos ha sido Rusia. Desde antes de la invasión, en 2021, las ventas de petróleo y gas ruso superaron por mucho los pronósticos iniciales y representaron el 36% del presupuesto total del país, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. Periodistas de Bloomberg hicieron el cálculo de cómo ha beneficiado la guerra a las arcas rusas. Mientras que al inicio del año Rusia estaba recibiendo alrededor de $350 millones por día por la venta de petróleo y alrededor de 200 millones por día de la venta de gas, el 3 de marzo de 2022, los países de la Unión Europea en su conjunto le pagaron a Rusia más de $720 millones solamente por gas. Mientras tanto, la respuesta de la OTAN y otros países, así como empresas, bancos y otros actores a título individual, ha sido condenar políticamente a Rusia e imponerle severas sanciones económicas. Hasta la históricamente neutral Suiza ha tomado partido y colaborado en la congelación de activos financieros del Estado ruso y de sus oligarcas. Sin embargo, siguen sin imponerse restricciones a la importación de energéticos provenientes de Rusia en la mayoría de los países. La gran excepción es Estados Unidos, que el 8 de marzo anunció que prohibiría la importación de gas y petróleo ruso, seguido por el Reino Unido. Los medios han reportado que también algunos países como Japón y Australia estarían considerando la medida. Pero mientras que Europa, que es el principal consumidor mundial de gas y petróleo ruso, no cierre la llave, seguirá financiando la maquinaria bélica. Incluso, cabe preguntarnos en qué medida los impactos sobre la economía rusa, derivados de las sanciones en otros sectores, han sido contrarrestados por el incremento en ingresos que ha generado el elevado precio de los energéticos. Europa, sin embargo, no puede cerrar la llave, dado su pronunciada dependencia energética de Rusia. Para ponerlo en números, de acuerdo con el think tank belga Bruegel, Europa importa el 90% del gas que consume, del cual aproximadamente 40% es controlado por Rusia. La desagregación por país da cuenta de las diferencias al interior de la Unión Europea. Mientras que Bélgica, Francia y los Países Bajos importan menos del 10% de su gas de Rusia,
y España y Portugal no importan nada, Alemania depende del suministro ruso para cubrir alrededor del 55% del gas que consume. Italia, 40%, Australia, Hungría, alrededor del 60%, Polonia, 80%. El 100% del suministro de gas de Bulgaria viene de Rusia. En cuanto a petróleo, si bien el consumo europeo es mucho menor que el de gas, se observa una dependencia similar. Alrededor del 30% del petróleo que se consume en Europa viene de Rusia. Con respecto al carbón, China, Corea del Sur y Japón son los principales importadores del suministro ruso, pero los países europeos de la OCDE siguen siendo un mercado importante, representando más del 30% de las exportaciones de Rusia. En este contexto, el 8 de marzo la Comisión Europea anunció un plan para alcanzar la independencia energética del continente para 2030. Este plan busca fortalecer la resiliencia del sistema energético de toda la Unión Europea, trabajando simultáneamente en dos vías: diversificando el suministro de gas por medio de otros proveedores y acelerando la reducción del consumo de combustibles fósiles por medio de la inversión en energías renovables, eficiencia energética y electrificación, así como toda la infraestructura asociada a estas medidas. Adicionalmente, algunos países han tomado medidas propias. El gobierno alemán encabeza el esfuerzo al detener la construcción del gasoducto Nord Stream 2 y adelantar sus metas de generación por fuentes renovables 15 años. El canciller Olaf Scholz declaró que esas medidas ya no solo son decisivas para la economía y el medio ambiente, sino también para la seguridad de Alemania. Como en Alemania, en otros países europeos, la crisis en Ucrania ha significado la aceleración de una estrategia que ya estaba en marcha, por razones ambientales pero también geopolíticas. Países Bajos, por dar un ejemplo, ha logrado reducir su demanda de gas en un 22% en tan solo 2 años debido a las inversiones que ha hecho en renovables, de acuerdo con Greenpeace. En esta coyuntura, organizaciones de todo el mundo han hecho un llamado para que tanto Europa como el resto del mundo impongan una prohibición total a la importación de productos energéticos provenientes de Rusia. No obstante, además de las dificultades operativas para Europa, algunos grupos han destacado que esto podría significar un aumento aún más pronunciado de los precios, lo cual afectaría desproporcionadamente a países en desarrollo, especialmente aquellos que son importadores netos. Esto, además, agravaría el aumento en el precio de servicios y productos básicos por el impacto inflacionario, lo cual también afecta desproporcionadamente a las personas más pobres. Adicionalmente, podría significar un crecimiento en las inversiones y la expansión de operaciones de otros productores de combustibles fósiles para cubrir la demanda, con consecuencias potencialmente desastrosas. ¿Por qué desastrosas? De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es mejor conocido como IPCC por sus siglas en inglés, la única forma de limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1,5 grados centígrados para finales de este siglo, que es el límite para un planeta vivible, según establece el Acuerdo de París, necesitamos reducir a la mitad las emisiones de toda la economía mundial para 2030 y alcanzar 0 emisiones netas para 2050. En un informe publicado el año pasado, la Agencia Internacional de la Energía modeló lo que esto significaría para el sector energético. Sobresimplificando un poco, la conclusión es que ya no podemos seguir expandiendo la producción y debemos acelerar el desfasamiento de la producción existente. En otras palabras, si queremos evitar un cambio climático catastrófico, no podemos darnos el lujo de una sola planta de generación, refinería o proyecto de exploración y explotación más. Otra posible consecuencia negativa podría ser la adopción de nuevos proyectos para la generación eléctrica por medio de plantas nucleares o la prolongación de la vida útil de plantas nucleares que ya estaban en proceso de desactivación. Incluso se ha estimado que podría alentarse drásticamente el proceso de desfasamiento del carbón en muchos países. Ya desde ahora estamos viendo cómo algunos gobiernos han intervenido para limitar el aumento de los precios de la energía, agravando la problemática de los subsidios a combustibles fósiles, en los que cada año a nivel mundial se gasta más de $500 billion, que por cierto es más del triple que lo que se gasta en subsidios para energías renovables. Algunos países, como el Reino Unido, están incluso buscando incentivar la producción de combustibles fósiles y nuevos proyectos de exploración por medio de esquemas fiscales. Mientras tanto, los CEOs de Exxon, Chevron, Shell, BP, entre otros, han comunicado retornos récord para sus inversionistas,
y los especuladores de commodities han hecho su parte para incrementar aún más los precios internacionales de los energéticos. ¿Cómo entonces detener el financiamiento de la guerra en Ucrania sin afectar a las comunidades más vulnerables y poner en jaque los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático? En el corto plazo, una coalición de más de 600 organizaciones en 57 países hizo un llamado a Estados Unidos y a otros países aliados fuera de Europa para que impongan una prohibición generalizada a la importación de combustibles fósiles de Rusia, sin que esto signifique el reemplazo por combustibles fósiles adquiridos en otros países. El llamado es entonces, en realidad, a acelerar de manera masiva la transición hacia energías limpias. En el mediano y largo plazo, una alianza cada vez mayor de actores no estatales está llamando a la adopción de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, que permita detener todas las inversiones en nuevos proyectos a nivel mundial y facilite la adopción de planes de desfasamiento de la capacidad ya instalada que garantice una transición justa para los países y las comunidades más dependientes. Podría parecer poco realista de entrada, pero los efectos cada vez más graves del cambio climático y la multiplicación de conflictos asociados a los combustibles fósiles de alguna u otra manera están haciendo evidente que lo que es poco realista es seguir con el mismo modelo. Ya sea por efecto de la contaminación del aire que se genera en su producción y explotación, que según un estudio de la Universidad de Harvard es responsable de 8 millones de muertes prematuras al año, o por el potencial bélico que subyace a su posición estratégica, la conclusión es clave: los combustibles fósiles nos están matando. El conflicto en Ucrania es un recordatorio más de la urgencia de acabar con la adicción de nuestras economías a los combustibles fósiles, por nuestra supervivencia, cada vez más amenazada por el cambio climático, por nuestra salud, por nuestro bienestar y hoy, más que nunca, como condición irrenunciable para la paz.